Shalom, shalom, mis amigos, mis amigas, en un día tan señalado en el calendario romano como este 25 de diciembre. Bueno, pues es un día que la sociedad, que el mundo aparta para sí, ¿no? Pues cuánto no más nosotros debemos apartar este día, pues para el Eterno, para el bendito sea, y dedicárselo a Él, ¿no? Entonces nosotros es lo que estamos dispuestos y vamos a hacer en el día de hoy, apartando este 25 de diciembre a la presencia ante el altar del Todopoderoso, bendito sea nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Entonces estamos, para aclarar, este tema se va a llamar aclaraciones sobre el pecado. Vamos a aclarar lo que es el pecado, lo que implica, quiénes son los pecadores y muchas más cosas interesantes alrededor del pecado. Entonces, vamos primero, lo primero es leer, identificar lo que es el pecado y pues todas las repercusiones que tiene. En Romanos 3:23, dice así, un texto que va a ser clave porque va a ser con el que demos inicio a esta enseñanza. Dice en Romanos 3:23, dice, pero ahora, independientemente de la Torá, la justicia de Elohim, atestiguada por la ley, por la Torá y los profetas, justicia de Elohim por la fe en Yahshua HaMashiach, para que todos creen, pues no hay diferencia, todo dice, y ahora es el verso clave, 3:23, dice, todos pecaron y están privados del acabot, del esplendor, de la gloria de Elohim. Esto hay que entenderlo, porque si no entendemos la absurdez del pecado original, en el que somos culpables por lo que hicieron los primeros padres, Adán y Eva, Adán y Java. Pero aquí dice que no es así. Aquí dice que todos pecaron, entonces todos participamos en el llamado pecado original. Todos participamos, todos tenemos nuestra parte de responsabilidad en el dicho pecado, en el dichoso, no el dichoso, sino en dichoso en el sentido de que está muy dicho del pecado original. Entonces, lo que pasó en verdad en el huerto del Edén es que todos pecaron, verso 23 de Romanos 3, todos pecaron y están privados del esplendor de Elohim. Por eso está el mundo como está y por eso no somos esa energía desbordada y emanante que es Elohim. Por eso estamos sujetos a este mundo de padecimiento todavía. ¿Por qué? Porque todos pecamos en todos los pecados y en ese original nadie queda exento. Entonces esto hay que entenderlo bien para saber identificar lo que es el pecado. Porque si no, repetimos lo que oímos como loros, pero sin embargo, si decimos que el pecado viene de Adán y Eva, ¿yo qué tengo que ver, no? Y si no sabemos, pues ver las cosas como son y ver que nosotros también participamos de ese pecado, pues seguimos a un Dios absurdo, dentro de un absurdo en sí, ¿no? Que es el hecho de pagar por un pecado que a mí ni me va ni me viene, como el que dice, ¿no? Pero no es que no me va ni me viene, sino que toda la humanidad participa en todo lo que atañe a la humanidad. Y en ese pecado original, pues es así, en ese llamado pecado original. Entonces, todos pecaron, todos participamos en ese pecado, pues, y estamos privados del esplendor de Elohim. Y ahora, ¿qué es el pecado? ¿Qué fue esa transgresión? Desde Adán y Java al pueblo de Israel al salir de Egipto y a todos por igual. ¿Qué es el pecado, señores? Pues está claro que el pecado es infracción de la Torá. El pecado es infracción de la Torá, lo podemos ver en Primera de Juan, Primera de Yohanan 3 al 4, 3:4, que dice justamente así. Dice, todo el que comete pecado
comete también iniquidad, pues el pecado es la iniquidad, dice esta versión. Pero otras versiones más exactas dice, pues el pecado es transgresión de la ley, transgresión de la Torá. Ese es el pecado. Bueno, pues sentadas estas bases, vamos entonces a entender qué pecados se perdonaban, qué pecados se perdonaban y el orden que está dispuesto desde la Torá para perdonar los pecados, porque esto es clave. Pecado es infracción de la Torá, todos pecamos, quedamos destituidos del acabot, del esplendor de Elohim, todos participamos. Entonces, ¿qué clase de pecados son los que quedan cubiertos, expiados y definitivamente echados al fondo del mar? Como dice también el Brit Hadashah, el llamado Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, vemos esta disposición de lo que es el pecado en la Torá, porque fuera de esto es todo cuento de caminos, porque el pecado no es subjetivo, que es a lo que vamos. El pecado no es algo subjetivo, sino que es pecado porque está marcado lo que es pecado. No depende del arbitrio de nadie, ¿no? Esto son normas que están estipuladas. Y están en Levíticos 4, 1, 12, es todo el capítulo 4 de Levítico, de Vayikra, pero solo vamos a leer lo que atañe a los sacerdotes, porque ya sabemos que los que estamos llamados en el último tiempo somos el linaje escogido, nación santa y real sacerdocio, real Kohanim. Entonces vamos a entender, porque lo demás atañe también pecados de la asamblea de Israel, de un jefe de tribu o de un hombre del pueblo. Pero como todos son parecidos en la expiación que se hace por el pecado, pues vamos a dar como muestra este botón del pecado, de cómo tenía que expiarlo el sumo sacerdote. Y dice así, el Cohen Gadol. Dice así, capítulo 4 del 1 al 12 de Levítico, Vayikra. Yahweh habló así a Moshe: di esto a los israelitas, si alguien peca por inadvertencia, ¿inadvertencia qué es? No ha sido advertido previamente. Si alguien peca por inadvertencia, y va a decir que todos estos, todo lo que va a cubrir como expiación y deben llevar al altar como expiación y como sacrificio, es bajo la premisa de que estos pecados se cometen por inadvertencia, porque no están advertidos. La gente que los hace no lo sabe, no saben que está mal, y por eso los hacen. Entonces dice, si alguien peca por inadvertencia contra cualquiera de las prohibiciones ordenadas por Yahweh y comete una de esas acciones prohibidas, 2 puntos. Si el que peca es Cohen, es sacerdote ungido, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá a Yahweh por el pecado que ha cometido un novillo sin defecto como sacrificio por el pecado. Llevará el novillo a la entrada de la tienda de reunión ante Yahweh, impondrá la mano sobre la cabeza del novillo y lo inmolará ante Yahweh. El Cohen ungido, el sacerdote ungido, tomará parte de la sangre del novillo y la introducirá en la tienda de reunión. El Cohen mojará su dedo en la sangre y hará con ella 7 aspersiones ante Yahweh frente al velo del santuario. El Cohen untará con parte de la sangre los cuernos del altar del incienso aromático que está ante Yahweh en la tienda de reunión y verterá toda la sangre restante del novillo al pie del altar de los holocaustos, que se encuentra a la entrada de la tienda de reunión, en la tienda del encuentro. De toda la grasa del novillo sacrificado por el pecado, reservará la que cubre las entrañas y toda la que hay sobre las mismas, los 2 riñones y la grasa adherida a ellos y a los lomos, y el lóbulo del hígado. Reservará todo esto junto con los riñones, lo mismo que se reserva del novillo del sacrificio de comunión, y el sacerdote lo quemará sobre el altar de los holocaustos. La piel del novillo, a un lugar, toda su carne con su cabeza y sus patas, sus entrañas con los excrementos,
sus entrañas con sus excrementos, el novillo entero lo sacará fuera del campamento a un lugar puro, al vertedero de las cenizas. Lo quemará poniéndolo sobre leña y dándole fuego. Será quemado en el vertedero de las cenizas. Bueno, ¿qué es esto? Hoy suena chino. Esto que está en la Torá y que son las normas del pecado que se podía perdonar, que el pecado que se podía perdonar, ahora vamos a ver, lo vamos a ver con más exactitud, que es el pecado no advertido, nunca advertido, que no te han avisado previamente de que era pecado. Esto hoy en día sonaría a chino, pero, el que es escogido del bendito sea, sabe aplicar la Torá. Los que no son elegidos del bendito sea, pues se dan cabezonazos. Pero los que somos escogidos del Todopoderoso, sabemos aplicar la Torá. ¿Qué Torá se encierra aquí? Bueno, novillo o becerro, era un novillo o becerro. Dice que la parte de la sangre del novillo tenía que ir dentro de la tienda de reunión. Dentro de la tienda de reunión. Se ponía el Cohen, el sacerdote, dedo en la sangre, sangre en el dedo, o mojaba el dedo en la sangre, y ponía 7 aspersiones frente al velo del Mishkan, frente al velo del templo, en el que estaba el lugar santísimo. Entonces son 7 aspersiones. Y untaba con sangre, todo esto es físicamente lo que pedía la Torá, ahora lo vamos a aplicar. Dedo en la sangre, parte de la sangre dentro de la tienda de reunión, dedo en la sangre, 7 aspersiones frente al velo del Mishkan, y untar con sangre los cuernos del altar del incienso aromático, y la sangre restante al pie del altar del holocausto. Bueno, ¿qué me dices en esto? ¿Esto es chino o qué? ¿O mandarín? Bueno, pues vemos que becerro, novillo, es animal de carga. Es un animal de carga. ¿Qué nos dice el Mashiach? Vengan a mí los cansados, ¿verdad? Pues esto es lo que debemos ofrecer, nuestra carga. Es un animal de carga, representa el arado. Claro, un novillo, un becerro, cuando era sacrificado, era una ganancia dentro de las familias. No era cualquier cosa, porque era una fuente de ingresos, en todos los sentidos, porque le trabajaba, le araba. Cuando dice 7 aspersiones en sangre, nos quiere decir que es un sacrificio perfecto. ¿Cómo? No, el sacrificio perfecto es el del Mashiach. No, este sacrificio perdonaba los pecados, expiaba los pecados, perdonaba los pecados. Es un perfecto sacrificio, 7 aspersiones, solamente que reflejaba, por supuesto, el sacrificio más perfecto, que es el del Mashiach, pero este sacrificio se valía por sí solo para perdonar los pecados. ¿Cómo? Sí, ahora lo entenderán, acabarán entendiéndolo, ya verán. 7 aspersiones con la sangre, perfecto sacrificio, frente al velo. Fíjense dónde se situaba la sangre, frente al velo. ¿Qué nos habla? Perfecto sacrificio, el perfecto sacrificio de las 7 aspersiones, frente a la ignorancia. Esto es, la ignorancia, el velo es la ignorancia. Perfecto sacrificio para combatir la ignorancia, es lo que hizo el Mashiach. Frente a la ignorancia total, que es el velo. Los cuernos del altar del incienso, untados también con sangre, ¿qué significaba? Significaba el poder humano, los cuernos representan poder, el poder humano recubierto de divinidad. ¿De qué divinidad? De esa sangre, primero del novillo, pero que luego sería la sangre divina, por antonomasia, que es la del Mashiach. Entonces es el poder humano, el cuerno, recubierto ya de divinidad. Ya es el ser humano divino. La fragancia también de consagrar, porque era puesto en el altar del incienso aromático, y ese poder humano recubierto de divinidad era la fragancia para consagrar nuestro poder ya en la divinidad y para divinidad. Y la sangre restante, ¿qué era? Al pie del altar del holocausto. ¿Y qué quiere decir esto? Que la sangre restante iba para el pie del altar del holocausto. Pues pie del altar del holocausto, la sangre es que ya nuestro poder humano divinizado en el Mashiach es un sacrificio que camina con nosotros.
por eso es pie del altar del holocausto. Es un sacrificio, ese Elohim con los hombres, ese hombre divinizado, esos cuernos del altar del poder humano ya divinizado en el Mashiach, es un sacrificio que camina con nosotros. Somos ya altares andantes. Esta es la interpretación de la profecía de la Torá, del Levítico, que hemos leído. Ahora, de toda la grasa del novillo se reservaba la que cubría y estaba en las entrañas. De toda la grasa del novillo se reservaba la que cubría y estaba en las entrañas. ¿Qué representa esto? La grasa representa el pecado. Como saben ustedes, representa el pecado, la grasa. Entonces, cuando se apartaba la grasa, quería decir que acontecía lo mismo que en Eclesiástico nos dice magníficamente, poéticamente, del rey David. Porque el rey David sacrificó su pecado, su grasa, delante del altar del sacrificio, es decir, que se purgó a sí mismo delante de la presencia del bendito sea. Y esto se refleja en 47.2 de Eclesiástico de una manera magnífica cuando dice: como grasa separada en el sacrificio de comunión, así fue David entre los hijos de Israel. Todo David fue como grasa, como pecado, apartado y ofrecido para Elohim, bendito sea. Esto es precioso de entender. Es precioso de entender. También se debía apartar la grasa adherida al hígado, a los riñones, que esto nos habla de purificación de la sangre, purificación de sangre del cuerpo de la amada del Mashiach. Cuando ya hemos consagrado el poder, esos cuernos los hemos divinizado en el Mashiach. Entonces ahora lo que tenemos que apartar la grasa adherida al hígado y a los riñones, esto es que la sangre del cuerpo de la amada debe estar plenamente fluyendo en la sangre bendita divina del Mashiach, con la cual hemos untado los cuernos del altar y el velo, y hemos ungido también la tienda de reunión. Entonces, hígado y riñones nos habla de purificar la sangre de la amada para que no entre nada inmundo en el organismo del cuerpo de la amada, y los lomos también, que nos habla, es el trabajo. Apartar la sangre adherida al hígado, a los riñones y los lomos es apartar también el trabajo. Trabajar para el bendito sea, o con las miras, con la intención, con la finalidad de exaltar el nombre del bendito sea. Entonces los lomos representan trabajo, reservada y quemada esa ofrenda sobre el altar. El altar sabemos que somos nosotros mismos, altares andantes, como hemos dicho antes. Entonces, luego toda la piel del becerro, la piel, toda su carne, cabeza, patas y excrementos eran quemadas fuera del campamento, y era quemado todo en el vertedero de las cenizas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que debemos quemar la carcasa animal. Es una carcasa, es un pellejo ya, se puede decir, ya con nada dentro, ni siquiera las vísceras. Es una carcasa, es un ser animal. El ser animal, las cenizas de nuestro ser animal deben ser quemadas y ofrecidas fuera del campamento. Todo nuestro ser animal debe ser ofrecido, quemado, consumido delante del altar del bendito sea. Ahora, nos vamos a Hebreos 10, 26, 29. Hebreos 10, 26, 29, que nos dice así: dice, fíjense en esta: porque si voluntariamente pecamos. Todo esto que hemos estado hablando de la Torá era para pecados no advertidos, repetimos. Pero ¿y si el pecado era advertido? Si ya te habían advertido antes, lo sabías, lo habías leído en la Torá, lo habéis leído en la Biblia y aún así transgredes. Bueno, pues esta es la respuesta. Porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino la terrible espera del juicio y el fuego ardiente
pronto para devorar a los rebeldes, anótense esto, porque el pecado de rebeldía se dice luego que lo perdona el Mashiach, nada de eso, nada de eso. Si alguno viola la ley, la Torá de Moshe, es condenado a muerte sin compasión por la declaración de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto más severo castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Elohim y profane la sangre de la alianza que le santificó y ultraje al Espíritu de gracia, al Ruach de Gesed? Entonces, está claro. Si ya has recibido la advertencia, no hay remisión, no hay expiación de pecados para ti. Ni lo había con la Torá, ni lo hay hoy en día en el Mashiach, porque los pecados eran para ser expiados cuando no había conocimiento. Esto es así. Primera de Juan 5:16. En Primera de Juan, Yohaná 5:16, dice así. Dice: si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida. A los que cometan pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte, por ese no digo nada. Entonces tenemos que hay pecados de muerte y hay pecados no de muerte. ¿Cuál puede ser, según lo que estamos leyendo, cuál puede ser el pecado no de muerte? Pues el pecado en el cual ha incurrido mi ignorancia, no lo sabía. Entonces es necesario que con la sangre, con el sacrificio perfecto, unte espiritualmente la sangre y le haga las 7 aspersiones al velo de mi ignorancia, con la sangre del Mashiach, con su sacrificio. Ese es el pecado por el cual se debe orar. Pero hay un pecado que dice, por el cual no digo que se ore o por el cual no digo que se pida. ¿Cuál pecado puede ser? Pues está claro, en el contexto de todo lo que hemos estado leyendo, el pecado de rebeldía. Cuando sabes una cosa, sabes que es un pecado y lo haces. Eso sí es de un pecado de muerte. Bueno, Romanos 5:8. En Romanos 5:8, aunque esta versión se entendería mejor con la versión de la palabra, si ustedes la tienen a mano, les aconsejo que la lean, porque es una versión más rica. Dice en Romanos 5:28, dice 5:8 de Romanos. En Romanos 5:8 dice, mas la prueba de que Elohim nos ama es que Mashiach, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Mentira. Esta es la equivocación. Dice, siendo aún pecadores. No es esta la traducción fidedigna, sino que en otro tiempo éramos pecadores, siendo aún pecadores en otro tiempo, que es la versión más exacta de la palabra, pero que no la tenemos aquí ahora mismo, pero que es la versión más fidedigna. No es que nos amó aún siendo pecadores, para excusar que vamos a seguir siendo pecadores, sino que en otro tiempo éramos pecadores, pero que ahora ya no lo somos. Y entonces nos amó de esa manera, perdonando nuestras iniquidades por ignorancia. Lucas 5:30 al 32, en la Besorá de Lucas 5:30 al 32, dice así la palabra del patrón. Dice, los fariseos y sus escribas refunfuñaban diciendo a los discípulos, ¿cómo es que coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Le respondió Yahshua, no necesitan médico los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Y de aquí se agarran para decirnos que
A por los que el Mashiach vino fueron a por pecadores. Entonces hay que ser pecador para que Él te coja, para que Él te llame. Si eres justo no vale. Imagínense ustedes cómo tuerce las escrituras ese diablo ramero malo. Y no es esa la interpretación, por supuesto, sino que es que en el contexto les está diciendo, porque les está diciendo a los fariseos, a los escribas y a los fariseos. Les está diciendo en el contexto, en el sentido de todo el contexto, si ustedes leen todo el capítulo lo pueden entender perfectamente, que está diciendo, si ustedes, fariseos y escribas, no os consideráis necesitados de médico, pues entonces no vais a tener sanidad ni medicina. Antes van a tener medicina y sanidad los que sí reconocen que tienen necesidad de médico, no vosotros que no reconocéis la necesidad de médico que tenéis. ¿De qué médico? De mí, del Mashiach, dice Yahshua. Entonces ese es el sentido, es torcer la escritura en una manera pues muy vil, pues pensar que no ha venido a por justos, entonces no hay que ser justos, sino que tenemos que ser pecadores para que Él venga a por nosotros. Esas escrituras las tuerce el diablo mentiroso. Daniel 9:24, un texto, también un verso muy importante, porque aquí también nace una mala interpretación. Una mala interpretación de las escrituras, otra mala interpretación de las escrituras en el libro de Daniel. En el libro de Daniel. En Daniel 9:24. Y dice así. Encierra mucha profecía este verso y lo vamos a entender en una adecuada, en una luz adecuada. 9:24 de Daniel dice así. Dice, 70 semanas, Daniel, 70 semanas han sido fijadas a tu pueblo y a tu ciudad apartada para poner fin al delito, sellar los pecados y expiar la culpa, para establecer la justicia eterna, sellar visión y profecía y consagrar el santo de los santos. Un verso complicado de entender, ¿por qué? Por lo que han torcido las escrituras, porque de aquí se agarran para decir que entre los pecados que nombra aquí, que son delito, culpa y pecados, hacen la transliteración en el hebreo y sale de esta manera, sale pecados de Jatá, pecados de Pesha y pecados de Abón. El Abón sería perversión por ignorancia, el Pesha sería rebeldía, y ya digo, es una transliteración, no es lo que está diciendo Daniel, es una transliteración que hacen en el mundo los estudiantes, los teólogos. Y Jatá es una ofensa voluntaria. Entonces dicen, los teólogos dicen, entonces esos son los pecados a los que vino a poner fin el Mashiach con su sacrificio. Al pecado de perversión por ignorancia, al pecado de rebeldía y al pecado de ofensa voluntaria. Nada de eso, nada de eso. No van por ahí las cosas. No van por ahí las cosas. Ya para expiar esos pecados, esas transliteraciones que han hecho los teólogos de estos pecados, ya había unos sacrificios perfectos que funcionaban para expiar, para perdonar esos pecados. ¿Qué sacrificios? Los de la Torá que hemos leído en Vayikra, en Levítico, que hemos empezado. Esos bastaban con los sacrificios, pero bastaba para perdonar los pecados por ignorancia. Pero los teólogos dicen, claro, y ahora ya abarca, aparte de los pecados por ignorancia, ahora ya con el Mashiach, abarca los pecados por rebeldía y por ofensa voluntaria, por el Pesha y por el Jatá.
Nada de eso, nada de eso, nada de eso. Entonces, si dices que el Mashiach no perdona ni expía los pecados de rebeldía y las ofensas voluntarias, ¿para qué vino el Mashiach? More Pedro. Pues el Mashiach vino, y esto hasta que no lo entendamos no vamos a entender lo que es el pecado, y este verso que hemos leído de Daniel explica que 70 semanas están determinadas para, a partir de las 70 semanas, cuando se cumplieran las 70 semanas, comenzar a llevar al corazón del hombre el reino de Elohim, que es poner fin al delito. A partir de ahí, a partir del sacrificio del Mashiach, se va llegando a eso, a poner fin al delito, aunque aparentemente no lo veamos, pero es así, es un desarrollo paulatino de esta profecía, sellar los pecados y expiar la culpa. Entonces es a partir del sacrificio del Mashiach. Pero lo que hizo el Mashiach lo que sí hizo el Mashiach no fue perdonar los pecados por rebeldía y por ofensa voluntaria, sino acabar con toda clase de pecados a partir de su sacrificio paulatinamente, poco a poco. Pero lo que sí hizo con su sacrificio es subvencionar el mundo con su sacrificio, con el sacrificio en el Gólgota, en el Monte del Calvario, como le llaman. Con su sacrificio subvencionó el mundo. De otra manera, el mundo nunca hubiera corrido ni llegado a este punto. Pero corrió y se subvencionó por el sacrificio del Mashiach. Entonces, era una minimización del sacrificio del Mashiach pensar que el Mashiach vino a perdonar los pecados de ofensa y de rebeldía. No es así. Los pecados de ofensa y rebeldía no tienen arreglo posible en la Torá y con bases en la Torá. A lo que vino el Mashiach, por lo que vino y por lo que se dio, es para subvencionar de que tú tengas la oportunidad de que se te anuncie lo que está bien y lo que está mal, tengas conocimiento del pecado, y cuando tengas conocimiento de pecado te abstengas de pecar. Para eso ha corrido el mundo, y para eso el Mashiach te ha dado la oportunidad con su sacrificio de que no peques. Por eso le dice a la mujer, si recuerdan, a la mujer adúltera, vete y no peques más. Entonces todo esto es a fin de que aprendamos a no tener ignorancia, y ese no tener ignorancia implica todo el sacrificio de la Torá que había antes. Todo está establecido proféticamente. A la ignorancia debemos ponerle ese sacrificio perfecto que es el Mashiach, para que se nos perdone ese velo, ese pecado de ignorancia. Otra cosa no hay. El que pisoteare después de haber conocido, como hemos leído, la sangre del Cordero, la sangre del Hijo de Elohim, y la tuviera la sangre por inmunda, pues ya no hay más arreglo, señores. Y esto es así. Entonces, hoy hemos aclarado lo que es el pecado. Hoy hemos aclarado, si usted ha recibido el conocimiento de lo que es pecado y aún así ha transgredido, ha sido inicuo, ha transgredido voluntariamente, pues ya no queda más sacrificio. Si ha sido por ignorancia, ese sacrificio perfecto nos ha posibilitado que nosotros pongamos ese sacrificio perfecto, y que también en el poder humano lo revistamos, esos cuernos del altar de nuestro poder humano, de divinidad. Pero una vez que hayamos entendido nuestra falencia, nuestro pecado, y lo hayamos rectificado en el altar, hayamos purgado nuestra culpa, nuestra grasa, en el altar del sacrificio, como ya estaba estipulado en la Torá. Así que espero que se me haya entendido. Si no, vuélvanlo a escuchar, porque contiene gran desvelación, y al final van a acabar entendiéndolo, porque es un tema fácil, y lo que es difícil es enrevesar tanto las cosas como se nos ha enseñado, haciendo que unas escrituras se contradigan a otras cuando no hay contradicción posible ni plausible. Así que un abrazo a todos, tengan un feliz día, y pues shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas. Nos vemos este Shabbat si Elohim lo permite. Shalom.